Bueno, vamos a ver la media. Os he preparado aquí una serie de datos y la fórmula de la media. Y os explico qué es. Bueno, normalmente la media la conocéis porque normalmente en cuanto a notas nos han solido hacer la media para calcular la nota final de una evaluación o de un curso, ¿vale? Y este es el ejemplo que pongo aquí. Por ejemplo, imaginar que en un curso tengamos un alumno tiene estas notas de aquí, un 5, un 7, un 6, un 10, un 6, otro 6 y un 9, ¿no? Son en total 7 notas, ¿vale? ¿Cómo se calcula la media? Bueno, pues la media, esta es la fórmula, este es el símbolo de la media, ¿vale? Una X con una barra encima. Y la fórmula dice sumatorio de X sub I partido por N. Vamos a ver qué es cada cosa. X es cada dato, X sub I es cada uno de los datos. Este sería X sub 1, este X sub 2, este X sub 3, ¿vale? X sub I es cada uno de los datos, ¿vale? Y aquí me dice suma cada uno de los datos. Este símbolo, este gigante, esta especie, sí, este gigante, se llama sumatorio, es el sumatorio, ¿vale? Y lo que nos indica es que tenemos que sumar todos y cada uno de los datos, ¿vale? Simplemente ahí dice suma todos los datos. Y en la parte de abajo dice divide entre n. N es el número de datos. En nuestro caso, tenemos n igual a 7, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a calcular nuestra media? Pues vamos a sumar todos los datos, es decir, aquí arriba vamos a poner 5 más 7 más 6 más 10 más 6 más 6 y más 9, ¿vale? Y vamos a dividir entre el número de datos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entre 7. Si hacemos esta suma, nos da 49, y 49 entre 7 nos da 7, ¿vale? Es decir, la media de todas esas notas sería 7, ¿vale? Así habríamos calculado la media. Simplemente suma todos los datos y divide entre el número de datos, ¿vale? Os comento alguna cosa. Cuando tenemos un conjunto de datos, ¿vale? Solemos llamarle una serie de datos, ¿vale? Una serie es un conjunto de datos, ¿vale? También a veces se habla de una distribución de datos, ¿vale? Pero normalmente la palabra distribución se utiliza más cuando son muchos datos, cuando se trata, por ejemplo, de una población en la que tenemos todos los datos y decimos cómo se distribuyen esos datos, ¿vale? Pero bueno, podría ser similar a serie, ¿vale? En una muestra así pequeña como esta hablaremos de serie, ¿vale? Tampoco os preocupéis mucho por los términos, lo importante es que aprendáis los conceptos, ¿vale? Que sepáis hacer las cosas, que entendáis qué es lo que estamos calculando, ¿vale? Y luego vamos a ver otra manera de tratar estos datos por frecuencias absolutas, ¿vale? Voy a hacer una tabla y os explico. Bueno, he hecho una tabla, he tenido que mover un poquito la imagen porque me cogía ya afuera, ¿vale? Entonces, este sería todos los datos posibles, ¿vale? La opción de sacar un 0, un 1, un 2, un 3, un 4, ¿vale? Sobre todo este tipo de tablas se utiliza cuando los datos son discretos, ¿vale? Es decir, claro, aquí podríamos haber sacado un 6,5 y no estaría representado aquí, ¿vale? Pero si los datos son discretos, es decir, si solamente se puede sacar un 0, un 1, un 2, un 3, un 4, ¿vale? Entonces tiene sentido una tabla de este tipo, ¿vale? Esto se llama una tabla de frecuencias, ¿vale? Entonces, aquí a continuación pondremos la frecuencia de X, ¿vale? Es decir, la frecuencia con la que se produce cada uno de estos datos, ¿vale? Aquí simplemente vamos a poner, fijaros que del 5 tenemos un dato, ¿vale? Del 6 tenemos 3 datos. Del 6 tenemos 3 datos. ¿Qué más? Del 7 tenemos un dato. Del 8 no tenemos ninguno. Del 9 tenemos un dato. Y del 10 tenemos un dato. Y de los demás tenemos 0 datos. Vale, pues bien, ahora podríamos hacer otra columna aquí al lado, ¿vale? En la que lo que haremos será multiplicar esta frecuencia por cada uno de los datos. Es decir, 0 por 0, 0, 0 por... Hay 1 por 0, 0. Todos estos van a dar 0, ¿vale? Y aquí voy a tener 5 por 1, 5, 6 por 3, 18. Tenemos 3 notas con un 6 que suman todas 18, ¿vale? 7 por 1, 7, 8 por 0, 0, 9 por 1, 9 y 10 por 1, 10, ¿vale? Muy bien, entonces
Aquí abajo puedo poner otra fila, ¿vale? Que sean los totales, ¿vale? Entonces, aquí ¿qué tenemos? Si hacemos el total de esta columna de aquí, haríamos 1 más 3 son 4, 5, 6, 7. Aquí justamente tendríamos la n, ¿vale? Que es el total de datos que tenemos, ¿vale? Y aquí, al hacer el total de esta columna, ¿vale? Esto sería la x por la frecuencia de x, ¿vale? Al hacer el total de esta columna, si sumo esto de aquí, me saldrá 49, ¿vale? De esta manera, hacer la media es muy sencillo. Cojo el total de esta columna y lo divido entre este de aquí. 49 entre 7. ¿Por qué? Porque es la suma de todos los datos multiplicado por la cantidad de veces que sale, de cada dato multiplicado por la cantidad de veces que sale, ¿vale? O sea, al final esto es la suma de todos los datos que tenía aquí al principio, ¿vale? Entonces, cojo esa suma, ¿vale? Y la divido entre el número de datos, ¿vale? Y de esta manera tengo la media. Eso es una manera de calcularlo por frecuencias.